Implica que hay o sea, la historia es inconclusa, la historia es un proceso de, o sea, la historia está basada en un proceso dinámico de investigación. Entonces, claro, uno no lo puede abarcar todo y además, como lo decían en la nota, también hay sujetos que han sido postergados en forma muy injusta en muchas ocasiones. Entonces, hablar del lado B quizá no le hace honor precisamente a un estudio disciplinado, constante precisamente de los fenómenos históricos. Y quizá habría que hablar más que nada de actores postergados, de aristas desconocidas dentro de la historia, y yo creo que ahí ya tú puedes tener una aproximación un poco más completa y sin la idea también de que, o alejándote de la idea de que hay una especie como de historia oculta, que implica hasta cierto punto una conspiración para dejarlo oculta, sino simplemente creo yo que hay una labor en parte que tiene el historiador de rescatar precisamente esos episodios que son desconocidos, pero al mismo tiempo también hay una deuda que uno tiene con esos actores que lamentablemente no han tenido la preponderancia que deberían tener, digámoslo, en esta gran mesa que es la historia. Ahora, Manuel, ¿podemos considerar que a ratos el fin justifica los medios en el sentido de que ciertos procesos, ciertos periodos, ciertos personajes de la historia son ensalzados y otros marginados para mostrarnos ciertos valores cívicos, patrios, que finalmente terminan ocultándonos información? O sea, yo estoy de acuerdo que más que una voluntad de conspirar o de esconder ciertos actores, hay omisiones. Hay omisiones en la historia y hay muchas. Y efectivamente hay momentos en los cuales se han ensalzado ciertos actores para justamente justificar cuestiones del presente, momentos del presente. El caso de Portales es uno de los más claros. Los mismos padres de la patria en algún momento también se ha marcado unos por sobre otros. Las diferencias entre carreristas y o'higginistas también tienen que ver con visiones sobre la política, visiones sobre la élite, diferencias que después se van a consolidar entre conservadores y liberales. Es decir, hay una historia donde yo no creo en las conspiraciones, que a los novelistas les gusta mucho. Yo pienso más que hay omisiones, grandes omisiones en la historia. ¿Qué opinan por acá? O sea, tienen un punto en decir que no hay una... digamos, el trabajo de los historiadores no se trata de adivinar cuál era esa historia oculta para sacarla a la luz, sino que tu propio presente te hace revisitar hechos que han sido estudiados antes. Si no, ya no habría historiadores del mundo antiguo, digamos, ¿para qué? Si tantos los han visto. Sino que se trata que tu presente te abre otras preguntas, te pone la mirada sobre otros actores, te hace volver a revisitar procesos históricos que puede que se hayan estudiado 1000 veces, pero no por eso se agotaron. Sergio. Tenemos una coincidencia fundamental con lo que han dicho los colegas. Yo agregaría simplemente que todo esto tiene que ver con correlaciones de fuerzas sociales y políticas que actúan al interior de una determinada sociedad en un momento determinado de su propia trayectoria, puesto que los énfasis, los, entre comillas, ocultamientos, los sujetos estudiados, los no estudiados, los descuidados, tienen que ver precisamente con las prioridades que determinados sectores sociales y políticos, a través de sus historiadores, ponen en el estudio del pasado de una sociedad. Y yo agregaría además que el buen historiador es aquel que destruye mitos, no el que los construye. Ese es un parámetro, a mi juicio, muy importante en el momento de juzgar si un historiador es bueno o malo y lo que hace tiene alguna utilidad social. Andrés. No, en esa línea también hay una distinción importante que se define a partir de la disponibilidad de fuentes. Hay momentos también en que la disponibilidad de documentos, de referencias o indicios para reconstruir un problema fijan ciertos límites y etapas históricas, voluntades. Hay familias que mantienen archivos, instituciones. Ha salido un poco el debate sobre la existencia de archivos secretos en nuestro país, sobre todo los que mantiene el ejército respecto a la represión durante la dictadura. Eso constituyen cercos también que limitan las interpretaciones históricas y también la presión que nosotros, no solamente como historiadores, sino que como comunidad también debemos realizar, como comunidad cívica, es la apertura de aquellos archivos que nos permitan también construir un relato más generoso y sobre todo veraz respecto a cuál es nuestro pasado compartido, asumiendo las consecuencias que la revisión de ese pasado tiene. Yo sé que a Cristóbal no le gusta el concepto de lado B, ¿no? Pero lamentablemente cuando ciertos relatos históricos que son aclaratorios o que nos muestran estas omisiones en su minuto no logran masificarse, no logran
instalarse, ¿no? Quedan justamente como el lado B y seguimos siempre con una mirada oficial de los hechos. Pero lo que pasa es que ahí, a ver, no es que cuando tú hablas del lado B es como que existiera otra cara de la moneda, pero en realidad yo creo que es parte de la misma partitura, digamos, es parte del mismo relato. Lo que pasa es que, como decía Manuel, como decía don Sergio en algún momento, efectivamente, ya sea por un tema de correlación de fuerzas, ya sea por un tema de elecciones también, hay ciertas cosas que tú quieres resaltar dentro del relato y a otras simplemente las dejas sotoboche, o sea, hablando en un segundo o tercer lugar. Por ejemplo, si tú lees la historia de Chile Barros Arana, por ejemplo, los 16 tomos, tú te vas a dar cuenta que hay un argumento fundamental, que es la construcción del modelo nacional chileno bajo ciertas estructuras, bajo ciertas características, muy europeizantes hasta cierto punto. Pero eso implica dejar de lado una serie de bemoles que hay dentro de la construcción, precisamente de esa nacionalidad y del Estado, porque además es una construcción hasta cierto punto oligárquico-aristocrática en la historiografía del siglo XIX, que tú lo encuentras además repetido en otros autores, Miguel Luis Amunátegui, por ejemplo, hasta cierto punto José Victorino Lastarria, en fin. Entonces, en realidad, como te digo, tiene que ver precisamente donde tú quieres cargar las tintas para resaltar algo. Por eso, hablar del lado B, pensando nuevamente en la idea de ocultar, no, en realidad es el trabajo que se hace siempre, digamos, en el mundo de la historia, de rescatar precisamente a esos actores. La Bárbara también lo decía en su momento, que tú lo que tratas de hacer es revisitar desde el presente una serie de hechos que algunas veces pueden haber estado muy visitados, digámoslo, pero siempre tú vas encontrando cosas nuevas. Y eso te lleva también a pensar lo siguiente, el hecho de que hayan elementos que no han sido tocados o que no han sido tratados con la debida, digámoslo, disciplina o constancia que deberían haber sido, es una invitación precisamente a seguir trabajando sobre eso para que nadie quede abajo de la mesa, ¿no? Además, don Sergio decía una cuestión muy cierta, el buen historiador quizá es el que destruye mitos, el mito es muy pedagógico, ¿no? Sirve para enseñar, sirve para dar clases, etcétera, pero el problema con el mito es que el mito después se transforma en historia.